Hola, voy a continuar aquí la segunda parte del video en cómo acabar con este mundo con un asteroide. O por lo menos en cómo acabar la vida en este mundo con un asteroide. Habíamos terminado la charla anterior mostrando una lista de objetos descubiertos que pasan cerca de la Tierra, o que se conoce que van a pasar cerca de la Tierra en el próximo mes. Fíjense, están listados desde el 26 de marzo del 21 hasta el 25 de mayo, más o menos. Esto lo pueden encontrar en esta página web. Y podemos ver que algunos tienen tamaños desde 20 metros a algunos metros. Hay en torno a unos 2.000 objetos de este tamaño. Para definir qué tan peligrosos son estos objetos, se definió esta escala de Turing, donde podemos ver la energía cinética en el eje Y contra la probabilidad de impacto. Entonces, todo lo que está en rojo aquí sería altamente peligroso, ya en naranja sería menos peligroso, en amarillo cada vez menos y en verde casi nada. Entonces, para tener una idea, Tunguska, el impacto de Tunguska fueron unas eh, 30 megatones, en torno a 1800 bombas de Hiroshima que han explotado, hicieron aquel desastre que todos recordamos de los árboles caídos por allá. Estaría más o menos en esta posición, en el 8. Mientras que Chelyabinsk, que fue aquel bólido que entró en la atmósfera sobre Rusia y explotó y causó muchísimos daños hace 3 o 4 años atrás, eso fue en torno a 30 bombas de Hiroshima, 0,5 megatones, eso estaría más o menos por aquí, casi tiene alta probabilidad, pero muy poca energía de impacto. Entonces, siempre cuando se sabe el tamaño de un objeto y la velocidad que va a entrar, pues se puede, y teniendo en cuenta la probabilidad de impacto, se puede colocar en esta escala y ver si está en la parte roja, naranja, amarilla o verde de esta escala. ¿Cómo son estos objetos? ¿De qué material están hechos? Entonces, si analizamos los meteoritos que encontramos en la superficie de la Tierra, vemos que los meteoritos rocosos son el 94% de los objetos que encontramos en la superficie de la Tierra que entraron desde el espacio. Ferrosos, trozos de hierro puro, que son el núcleo de un objeto diferenciado, en torno al 5%. Y una mezcla de rocosos ferrosos, quiere decir que estaban en la parte de la transición entre el núcleo del objeto y el manto del objeto, en torno al 1%. Es mucho más peligroso un objeto como este, compuesto completamente de hierro, que un objeto tipo rocoso, que son la mayoría de los objetos que entran en la atmósfera de la Tierra. Para tener una idea, un asteroide NEO que tiene una órbita cercana de la Tierra, como Ryugu, que fue visitado recientemente por una sonda espacial, tiene unos 900 metros en total el objeto y está girando en torno a este eje de aquí. Es una pila de escombros. Es como acumular muchísimos escombros por autogravedad, y aquí tienen comparado con algunas torres famosas y algún que otro asteroide más pequeño, parecido a un maní, un cacahuete, es Itogawa, la Torre Eiffel aquí. Esta pila de escombros se rompería completamente al entrar, pero un objeto de 900 metros, si entrase a la Tierra, causaría muchísimos daños. Bennu, que es el otro objeto que fue visitado por una sonda espacial, tiene unos 500 metros de diámetro, también es una pila de escombros. Entonces estamos descubriendo que los neos en realidad parecen ser casi todos de este tipo, una pila de escombros. Mucha acumulación de piedras sueltas acumuladas por autogravedad. Entonces, llevamos algunos minutos de charla entre el video anterior y pero no hemos respondido a la pregunta: ¿podemos acabar con la vida en este mundo? Respuesta: poder se puede con un impacto de un asteroide de este tipo, pero la probabilidad es muy baja. Vamos a ver algo de esto. Mucho se ha hablado y mucho se hablará todavía sobre los impactos de asteroides. Aquí tenemos una selección de películas que encontré que hablan sobre impacto de asteroides en la superficie de la Tierra, desde la famosa Deep Impact o Armageddon, que me parece una de las dos mejores películas que tocan el tema
bastante más seriamente que las otras que vemos aquí. Algunas no las vi, pero 2012, Asteroid, 3 días, o las primeras que les mencioné, Todo va a acabar, o esta melancolía que toca, que pasaría si supiésemos que vamos a ser impactados por un asteroide. Búsquenla y están los datos, se pueden ver cómo toca cada una de las películas este tema tan interesante. ¿Es realmente un problema a tener en cuenta? Bueno, hay búsquedas, rastreos que llamamos, usando telescopios, desde telescopios ópticos, en radar, radiotelescopios, de objetos menores de 1 kilómetro. Los mayores de 1 kilómetro creemos que los conocemos a todos. Siempre estamos hablando de asteroides con órbitas cercanas a las Tierras. También se hacen rastreos usando telescopios espaciales como WISE, que usó la parte térmica para intentar encontrar nedos. El siguiente paso sería los planes de mitigación. Por ejemplo, si yo ya sé que va a impactar este objeto y no es tan grande, pues puedo intentar desviarlo. Se están haciendo misiones espaciales como AIDA de intentar ver cuál es la capacidad de desviar un asteroide que nosotros en la actualidad tenemos, impactando con él o colocando una bomba al estilo Armagedón, etc. Con grandes ordenadores se están haciendo simulaciones de impacto, de cómo sería un impacto de diferente tamaño y energía en la superficie de la Tierra y cuáles serían las consecuencias. También dependería dónde impactase. No es lo mismo un impacto en el agua que un impacto en la Tierra. Esto se está haciendo a nivel ESA, ¿no? O NASA. Y ya se están hablando de simulacros de evacuación dependiendo del lugar donde va a impactar. El peligro de los grandes está más o menos claro, pero el peligro de los pequeños no está tan claro porque es más difícil de encontrar estos objetos pequeños. También podemos hablar del impacto de un satélite artificial. ¿Qué pasa si un objeto como la Estación Espacial Mir o como la Estación Espacial Internacional se pierde el control e impacta con la superficie de la Tierra? Tenemos un caso bastante parecido. O un impacto de estos asteroides en la Luna. O sea que si queremos tener bases lunares, pues tenemos que tener en cuenta cuál es la frecuencia de impacto de objetos en la superficie de la Luna. Y en nuestro grupo aquí en Granada estamos observando impactos en la Luna. Lo contaré en un video en el futuro. Todo esto es para también tener en cuenta la cantidad de basura espacial, de trozos de satélites, de fases de cohetes que están dando vuelta alrededor de la Tierra y que hacen su reentrada. El peligro de los grandes serían los mayores de medio kilómetro, de 500 metros, que impacten en la superficie del mar, esto o en la superficie, en la tierra, en algún lugar, va a causar la destrucción local, pero el problema es posterior con la contaminación atmosférica que va a producir, al levantar la cantidad de polvo o aire o agua que produce un impacto de este tamaño. Entonces, ya habíamos mencionado esto de colocar todos los eventos en un año. Lo repito, más que nada para señalar que el sapiens, el ser humano, está presente solamente en la última hora de este año, que es toda la vida de la Tierra. Realmente estamos hace muy poco tiempo en la superficie de la Tierra. Y con un asteroide, para intentar ya responder la pregunta, es fácil destruir el Sapiens, pero poco probable, porque los objetos grandes tienen poca probabilidad de impactar. Pero el Sapiens lleva apenas 1 hora viviendo en este año de la Tierra. Sin embargo, la vida en la Tierra lleva 8 meses. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esa escala de tiempo entre los 8 meses que la vida lleva en la Tierra comparada con la hora, o quizás menos, que lleva el ser humano, el Sapiens, en la Tierra. Entonces, yo veo más probable una autodestrucción por cambio climático, por guerras o por pandemia, y una supervivencia de otros seres. Por ejemplo, tanto se ha hablado de la supervivencia de las cucarachas, de las bacterias. Nosotros, los sapiens, los humanos, somos bastante intrascendentes en la historia del planeta Tierra, creo yo. Y entonces, con estas últimas palabras, se los dejo para que estén tranquilos y acabar la charla y disfrutar de estos buenos cielos
que nos gusta observar a los que nos gusta la astronomía. Muchísimas gracias.